Ahí está. Muchísimas gracias, señora presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, por su gentileza y obviamente a todos los diputados y diputadas de las distintas bancadas que hoy asisten. Nosotros aquí, junto a la vicegobernadora de la provincia, pretendemos exponer sucintamente ante la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de presupuesto 2003, que como bien se denomina es la ley de leyes, es decir, es la ley fundamental para la regulación de la planificación financiera del sector público. Y en ese contexto, nosotros damos el inicio a la apertura de un debate que seguramente se llevará adelante en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conjuntamente con la participación del plenario de comisiones y exposiciones de distintos áreas o jurisdicciones del Estado provincial. Tenemos 15 puntos para desarrollar, pero antes quisiera esbozar que efectivamente el presupuesto público va acompañado también de la ley del registro de contabilidad patrimonial. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos son los siguientes indicadores de carácter global y después efectivamente un detalle de los 15 puntos. En primer lugar, el presupuesto 2023 contiene un resultado primario equivalente a 14.598 millones de pesos. Esto significa, desde el 4 de junio del año 1953, el primer gobierno constitucional de la provincia, en 69 años de historia, 4 años en forma consecutiva de resultado fiscal positivo, desde el punto de vista primario y financiero, con una previsión de 4.161 millones de pesos. Ese es el primer tema. Segundo tema que me parece importante es que el patrimonio neto del Estado provincial asciende a 1.451.451.316.614. Esto nos parece importante porque la contabilidad patrimonial del Estado permite observar el estado de situación patrimonial y la composición del activo, del pasivo y del patrimonio neto, consolidando efectivamente las distintas jurisdicciones de las empresas públicas. Esto es un dato relevante porque forma parte también de la agenda de debate y discusión hacia adelante. En segundo lugar, los ingresos públicos ascienden a 709.936 millones de pesos en el presupuesto. Los recursos de origen nacional son 528.028 millones y los recursos de origen provincial 92.298 millones de pesos. El gasto público de carácter total asciende a 705.775 millones de pesos, el gasto primario a 695.338 millones de pesos y los gastos de capital ascienden a 164.008 millones de pesos, de los cuales la inversión real directa a 118.623 millones de pesos, con transferencias de capital equivalente a 14.984 millones de pesos y una inversión financiera de 30.402 millones de pesos. Nosotros consideramos que estos números de carácter general son relevantes en virtud de lo que esto implica para el Estado provincial. Y en ese contexto, el primer punto que nosotros pretendemos hacer como referencia es la estabilidad fiscal histórica. La provincia del Chaco, a partir de este esquema, va consolidando una estrategia de desendeudamiento. El desendeudamiento puede medirse desde el año 2007 en adelante y podemos tener antes, inclusive, una valoración en valores constantes. Y eso significa tomar un stock de 562.000 millones de pesos y un stock hoy de 129.000 millones de pesos. Eso significa realmente un nivel de desendeudamiento respecto al Producto Bruto Geográfico equivalente al 6% y también obviamente respecto al presupuesto y a las erogaciones totales. Esto es muy trascendente como hecho histórico, es decir, tener resultado fiscal positivo y una estrategia de desendeudamiento. Obviamente el Estado provincial tiene deuda en moneda extranjera y deuda en pesos. La deuda en moneda extranjera implica obviamente actualización por tipo de cambio y en ese contexto hubo un proceso de reestructuración de deuda que ha sido significativo y que obviamente ha tenido un impacto muy positivo para la provincia por el ahorro de carácter global. Nosotros hemos tenido un escenario macroeconómico a nivel internacional
que fue altamente incidido por la pandemia y obviamente por la guerra de Rusia-Ucrania. Eso significó un impacto en el incremento del precio de alimentos y energía y minerales y obviamente una afectación en la tasa de crecimiento de la economía mundial y por supuesto en el nivel de precios. El nivel de precios para el año 2022, equivalente a 8,3% de acuerdo a las estimaciones, aumenta significativamente respecto al 3,5% del año anterior y esto significa también medidas que adoptan los bancos centrales de las principales economías del mundo respecto a las proyecciones que existen para el año próximo. Primero, un incremento en la tasa de interés. Segundo, una tendencia a la disminución del precio de commodities y sobre todo de bienes exportables para economías emergentes. Tercero, una caída en la actividad económica y en las proyecciones de crecimiento. Esos elementos configuran claramente un escenario macroeconómico con perspectivas distintas respecto al año 2022 y al año 2023. La economía argentina, como ustedes saben, tuvo prácticamente una caída del 10% en el año 2020, una recuperación del 10,4% en el año 2021, una proyección en términos de recuperación para el año 2022 y en ese sentido nosotros hemos tenido en el primer semestre del año 2022 el equivalente al 6,6% de crecimiento. Superior a la economía argentina, pero naturalmente nosotros debemos observar cuáles son los agentes dinamizadores del crecimiento. En primer lugar, la industria de la construcción. En segundo lugar, la recuperación de turismo y esparcimiento. En tercer lugar, un impacto significativo de la evolución de los indicadores industriales. Y en cuarto lugar, el acompañamiento del sector agropecuario en la estructura productiva y en el valor agregado de producción de la provincia del Chaco. En ese contexto, lo que uno puede observar es que Argentina tiene una tasa de inflación extremadamente elevada respecto al sistema comparativo a nivel mundial. A excepción de Turquía, digamos, que tiene una proyección cercana al 80%, efectivamente, como economía emergente, la República Argentina tiene un problema significativo y en el presupuesto 2023 se prevé un cálculo de 60% de inflación, durante el año 2022 una proyección del 95%, y eso obviamente afecta el comportamiento desde el punto de vista macroeconómico. En el caso concreto de nuestra provincia, nosotros con la evolución en el segundo trimestre del año 2022 del 6,1% respecto al mismo trimestre del año 2021 y con el primer semestre del 6,6%, la proyección puede estar entre un 4,5 o un 5,5%. Es necesario observar qué es lo que ocurre en este trimestre y qué ocurre en el último trimestre del año. Nosotros lo que observamos claramente es que la estabilidad macroeconómica es un condicionante severo de la tasa de crecimiento, de la tasa de inversión y obviamente el impacto también desde el punto de vista de la recaudación.